cuando vamos a iniciar de repente editando una imagen, no solamente hablamos corrección de repente imperfecciones o de repente queremos restaurar alguna imagen, sino también hablamos de herramientas o más allá de herramientas hablamos de capas de ajustes, ¿no? Estas capas de ajustes nos permiten poder trabajar ciertas mejoras sin necesidad de afectar directamente a la imagen, ¿no? Es decir, podemos trabajar, por ejemplo, una imagen que necesite mejorar el contraste, el brillo, mediante una capa, sin necesidad de afectar directamente a la capa de la imagen. Entonces, yo les había mencionado que Photoshop, vamos cargando, trabaja siempre en función a capas, ¿no? Siempre. Entonces, yo puedo elegir cualquier imagen, vamos a abrir directamente, archivo abrir, elijo la imagen, por ejemplo, esta imagen, y suponiendo que yo quiera mejorar esta imagen, quizás, ¿no? La luz, la sombra. Entonces, una de las opciones es ir a imagen, ajustes, y desde aquí tenemos las opciones para poder mejorar, pero son opciones que van a ejecutar el cambio directamente sobre la imagen. Una vez que yo haga este cambio y lo exporte, la imagen se va a actualizar en mi carpeta donde tengo esa imagen, ¿no? Entonces, salvo lo guarde con otro nombre. Pero vamos, por ejemplo, a ajustes, niveles, modifico esto, acentuando las sombras, y damos OK. Verán aquí en capas que no se ha generado ninguna capa adicional para poder volver a editar. Quiere decir que si quiero volver a editar, debo regresar nuevamente a imagen, ajustes, niveles, y seguir editando, pero sobre lo que ya está trabajado, ¿no? Entonces, no es el medio correcto. Para ello tenemos en la parte inferior, tenemos las opciones de ajustes, y estos ajustes de aquí nos permite generar capas. Si se dan cuenta, las opciones que tenemos acá son las mismas a partir de este segundo bloque. De hecho, no, la primera no, porque todo este primer bloque son opciones de relleno, ¿sí? Con esto podemos rellenar un fondo, sea un color uniforme, sea degradado, sea motivo, y eso veremos la siguiente sesión. Pero hoy nos enfocamos en estas opciones que nos permiten ajustar las imágenes, ¿no? En torno al brillo, al contraste y todo ello. Entonces vamos a hacer. Por ello es que el día de hoy vamos a trabajar desde inicio, cómo recortamos una imagen, cómo colocamos o adaptamos a una medida, ¿no? También girar o rotar y reflejar. Estas opciones que de hecho también se van a activar todavía mediante transformación libre. Si nosotros en Photoshop no es tan, la forma de trabajo no es tan directo como en Illustrator, ¿no? Vieron en Illustrator yo selecciono digamos una imagen, un vector, clic derecho y podemos enviar delante, detrás, copiar, pegar, pero aquí no, tenemos que ir a edición o si no, duplicar capas y de esa forma recién se puede trabajar. Entonces vamos a crear un nuevo documento y aquí sí presten atención porque muchos me hacen esta pregunta siempre, ¿no? De inicio a fin. Me preguntan cuál es la diferencia de crear un documento y abrir la imagen. Lo que sucede es que si yo creo un nuevo documento, por ejemplo, tengo que elegir desde ya qué tipo de trabajo voy a realizar. Si yo de repente necesito editar una imagen para una página web, entonces elijo web. Pero puede ser que solo editen la imagen para luego colocar en un, digamos, un slider, ¿no? Entonces, depende también ese formato. Si yo quiero para imprimir, elijo imprimir. Cambio el modo de color a CMYK, elijo el formato, digamos, de un A4, ¿no? Y bueno, lo dejo en vertical. Ya está, cambio a CMYK, listo. Una vez que ya he creado mi documento A4 vertical, 300 de resolución, color CMYK, que son las 4 tintas, vamos a crear. Entonces he creado un documento A4, alta resolución, CMYK, para imprimir. Entonces recién puedo empezar colocando las imágenes que va a necesitar mi diseño, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que no necesariamente sea diseño.
quizás quiero imprimir una imagen, ¿no? O una foto. Entonces va a depender. Si yo quiero, por ejemplo, solo imprimir una imagen, que no necesariamente tiene que ser foto, ¿no? Puede ser alguna imagen descargada de internet, una ilustración. Entonces, creo primero mi formato. Si es que voy a trabajar en A4. Si voy a trabajar A3, entonces creo primero mi documento A3. Luego, recién vamos a colocar la imagen que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que ese es el documento y voy a colocar esta imagen, entonces adaptamos de esta forma, ¿no? Para que no se distorsione. Entonces, lo que estoy haciendo, ¿no? Recordando el concepto de la primera sesión, les había explicado que cuando uno crece una imagen, los píxeles se adaptan, ¿no? No es que si yo crezco, digamos, la foto, no es que aumentan los píxeles, no aumenta. Y si reduzco, no se reducen los píxeles. Lo que hacen es adaptarse y tratar de acomodarse esos píxeles que ya tiene la imagen para que quede bien. Entonces presiono Enter y ya lo adaptamos. Pero esta imagen, si se dan cuenta, el cuadro de transformación, verán, está fuera. O sea, quiere decir que la imagen abarca más, pero lienzo solamente es un A4. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado un documento A4 al inicio. Entonces, como hay de más, por así decir, igual este documento sigue siendo pesado porque está abarcando todos estos píxeles que no lo vemos. Si yo muevo por acá, miren, ahí está la imagen, no está cortado. Entonces, para poder eliminar eso que queda de más, es lo que hacemos. Primero, si la imagen está funcionando como un objeto inteligente y yo lo quiero cortar con la herramienta recorte, ya, miren, cuando activo la herramienta recorte, todo el lienzo se marca, ¿no? Todas las esquinas, todos los lados nos está remarcando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es el área de trabajo ahorita. Si yo hago un clic al centro, me va a mostrar nuevamente mi área, mi tamaño de lienzo, pero también con una transparencia me muestra a los costados lo que queda de la imagen. Si yo hago otra vez clic y presiono Enter, en teoría debería de cortar la imagen para quedarme con el área seleccionada, pero cuando activo nuevamente no se ha recortado. ¿Por qué? Porque no hemos rasterizado. Entonces, si se recuerdan, ya les había mencionado que cuando la imagen funciona como objeto inteligente, quiere decir que esta imagen se puede seguir editando en su forma original, pero no aquí, sino fuera. Entonces, si yo hago acá doble clic en esa miniatura, verán que me lleva y me abre la imagen por sí sola. Porque si se dan cuenta, aquí está el nombre de la imagen y esto es mi documento. Entonces, si aquí yo hago cualquier cambio de la imagen, recorto, cambio el color, lo que sea, por ejemplo, cambio un tono drástico, control S, cuando vuelvo a mi documento, se ha actualizado. Entonces, regreso nuevamente a la imagen, control Z, control S. Regreso a mi documento y se ha actualizado. Entonces, una imagen cuando está funcionando como objeto inteligente no nos permite editarla directamente, menos recortar. ¿Por qué? Porque no es como si solo estuviera en apariencia, pero no es parte del documento. ¿Sí? Entonces, para ello damos un clic derecho y rasterizamos la capa. Ahora, cuando ya está rasterizada, es un bitmap, es parte del documento, verán aquí que ya no tiene ese icono. Entonces ya puedo editar. Activamos la herramienta de recortar, se activa, ¿no? Todo el área de trabajo, hago un clic. ¿Por qué? Porque este es el área que yo quiero recortar y que la imagen solo me quede este área. Si yo presiono Enter, ahora selecciono, verán que solo tengo este área de la foto. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahora ya mi documento va a pesar menos porque ya no tengo píxeles de más, solo tengo este área. Entonces, ¿qué hice? He colocado la imagen, he vuelto a hacer un encuadre donde quede mejor y luego se ha recortado. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero no es recortar la imagen, sino ahora cambiar el tamaño de mi documento? Si yo activo la herramienta recorte, también puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque miren, si yo hago clic aquí y arrastro, hay un recuadro gris oscuro
que me está indicando la altura que se está modificando ahora. ¿Eh? Y si voy a los lados, también. O sea que desde aquí puedo modificar. También aquí van a encontrar en la barra de control proporciones. ¿Sí? Estas son proporciones predeterminadas. Entonces, de esa forma, recortamos, cuadramos una imagen. Pero si yo abro directamente la imagen, archivo, abrir, y elijo la imagen, estoy abriendo la imagen. No he creado documento y colocado imagen como aquí, ¿no? Entonces acá solo abrí la imagen directamente. Entonces, el tamaño, ¿cuál es el tamaño? Vamos a imagen, tamaño de imagen. Y aquí nos indica cuánto mide esa imagen en píxeles. Si quiero saber cuánto mide en centímetros, lo cambiamos nada más aquí, la unidad. Aquí estamos cambiando la unidad para saber cuánto mide. Ojo, no estoy cambiando la medida ni nada. Solo es el equivalente de píxeles, pero en centímetros. Y me dice que es de 211 por 141. O sea que esto, por ejemplo, esta vista de zoom que tenemos aquí, es al 100%. Y como verán, pues la imagen está súper en alta calidad, ¿no? Entonces, si yo quisiera imprimir esto en una hoja 4, por eso se han dado cuenta que coloqué en una hoja 4 y queda muy bien, porque esta imagen es bastante grande. Así yo lo redimensione, lo reduzca, pues va a quedar bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo más bien lo quiero crecer? Quiero que mida, digamos, 300 centímetros y, bueno, proporcional de alto. Ahí es donde va a tender a pixelar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es de los píxeles que tenemos, lo estamos estirando, ¿no? Entonces se está tratando de reacomodar, pero ya estamos modificando la resolución. Entonces, desde aquí yo veo el tamaño de la imagen. Veo, entonces digo, sí me sirve para un A4. Hasta un A3, hasta un banner de 2 por 1 metro, ¿no? O sea, me va a servir muy bien. Pero si yo voy aquí a mi documento que he creado y he colocado la imagen, por eso tengo acá dos capas. ¿Por qué? Porque esto es mi documento, el fondo, y esto es la imagen. Pero aquí no tengo capas más que la misma imagen que hemos abierto. Entonces, cuando vuelvo aquí, quiero saber cuánto mide. Vamos a imagen, tamaño de imagen. Obviamente, aquí nos va a mostrar el área de trabajo. No me va a dar la medida de la imagen como tal, sino es la medida y el peso del lienzo en general. Entonces, acá verán que esto en centímetros es casi como el que hemos configurado, ¿no? De 21 por 29.7. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Nada más, esa es la diferencia. Entonces, cuando ustedes quieran quizás trabajar una composición A4, ¿qué es lo que tienen que hacer? Abrir o sea, crear un documento A4, si es para imprimir, CMYK, y luego colocar todas las imágenes que quieran trabajar. Luego empiezan a editar sobre ese documento cada capa, dependiendo de las imágenes que hayan colocado. Eso, o sea, la otra opción también es válida, ¿no? Por ejemplo, selecciono, de repente quiero trabajar solo con el personaje, entonces activo la herramienta selección. Esto veremos la siguiente sesión, todo lo que es selección. Hoy veremos solo lo que es ajustes y retoque. Ya, pues miren, voy a hacer algo súper rápido. Digamos que quiero solamente el personaje, entonces hago acá ciertos ajustes, pero saco una copia, control C, control V, y lo arrastro y lo llevo a mi documento. Y ya está. Entonces, eso también es válido porque es otra opción. Puedo abrir las imágenes por separado, ¿no? Ahí saco, digamos, ya lo he calado, entonces lo llevo a mi documento donde voy a hacer mi composición. Eso también es válido. O en todo caso, colocan aquí mismo todas las imágenes que van a utilizar y las editan, ¿no? Entonces ya van trabajando con más capas. Pero esto ya normal lo pueden cerrar. Entonces espero que haya quedado claro ese punto. Y ahora vamos a iniciar, pues ya aquí expliqué en realidad esta herramienta de recorte, pero igual voy a reforzar con el ejercicio, ¿no? Y lo que haré es crear un documento, ¿sí? Creo un documento horizontal. Bueno, lo dejamos en este caso en píxeles, porque solo es para digital, y le damos a crear. Ya está.
Vamos a empezar colocando. Recuerden, este fondo, ¿por qué queda blanco? Porque cuando uno crea el documento, ¿qué es lo que dice acá? Contenido de fondo blanco, o sea, el fondo blanco. Si yo quiero, lo cambio a transparente y voy a crear un nuevo documento y ahora tengo un fondo transparente. ¿Y qué pasa si acá ya he creado y quiero eliminar ese fondo y que quede transparente? Ahorita no se puede, porque debo tener mínimo una capa para empezar a trabajar. Y esa capa es este fondo blanco. Si no, no puedo trabajar. Entonces creo otra capa y esta capa lo elimino con la tecla suprimir y ya está. ¿Sí? Pero bueno, lo dejo el fondo blanco ahí porque vamos a necesitarlo. Y ahora vamos a empezar colocando. Ustedes verán que la versión desde 2023 trae esta barra de menú contextual, ¿no? Perdón, de tareas contextuales. Entonces ya les he mencionado que esto es válido, pueden dejarlo activado o lo pueden desactivar, pero siempre desde ventana. ¿Qué quiere decir? Que en ventana, menú ventana, van a encontrar todo lo que necesitamos para trabajar, ¿no? Por eso se llama ventana, porque desde ahí vemos todo lo que necesitamos. Entonces estarán todos los paneles, ¿no? Estará la barra de herramientas, estará la barra de control, está todo en sí. Por eso si ustedes se van aquí al final, me muestra las herramientas. De casualidad, ¿qué pasa si lo desactivo? Ya no tengo herramientas para trabajar. Entonces vuelven y lo activan. ¿Qué pasa si de casualidad igual, ¿no? Presiono aquí barra de tareas, ya no tengo la barra de tareas. Entonces, todo eso lo vamos a activar desde acá. Listo. Entonces, desde este botón puedo importar imágenes, ¿no? Vamos a ir a nuestra carpeta. Y, bueno, estos son los recursos del día de hoy. Entonces, selecciono esta imagen. Vamos a colocar esta imagen y doble clic o enter, o le damos el check, o le damos aquí a hecho. Cualquiera de las opciones. ¿Ya? De repente, ¿por qué les digo esto? Porque me dicen que no tienen la versión, entonces, pues igual, ¿no? No es necesario ir aquí todavía. Vamos a archivo, colocar elemento incrustado, elijo la imagen, vamos a colocar y presiono enter y listo. Entonces, esta es la imagen principal. Si yo quiero enderezar una imagen, puede ser que la imagen, la toma haya estado bien, pero quizás está un poco chueco, un poco inclinado, ¿no? Quizás está en bajada. Entonces, ¿cómo lo modificamos? Para empezar, vamos a crecer para que abarque todo el área. Presiono Enter y apruebo ese cambio. Control J me permite sacar copias. Miren, Control J, J. Pero la otra opción, clic derecho y duplicamos capa. ¿Sí? O sea que es lo mismo. Solo que acá nos va a mostrar esta ventana emergente para cambiar el nombre desde ya. O sea, yo puedo colocar acá copia, foto, y OK. Y ya tiene ese nombre, ¿no? Si quiero renombrar otro nombre desde aquí mismo, también doble clic y cambiamos el nombre. ¿Ven? Pero no olviden que debo rasterizar, si no, no vamos a recortar, no nos va a permitir hacer eso. Entonces ahora sí, verán que cuando activo la herramienta recorte, siempre se va a marcar el lienzo, ¿sí? El área de lienzo, siempre, no la foto, sino el área de lienzo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro área de trabajo. La imagen solo es una capa adicional, pero nuestro área creado es el lienzo. Entonces ya se seleccionó ese área. Si vuelvo a hacer otro clic al centro, me va a mostrar una cuadrícula. Esta cuadrícula es una cuadrícula de leyes de composición, ¿no? Que vamos a encontrar aquí en la parte superior. La regla de los tercios, cuadrícula, diagonal, triángulo. También encuentran la proporción áurea o espiral áurea. Entonces, esto les va a ayudar también a hacer, pues, composiciones o mejorar el enfoque de alguna fotografía o imagen. Entonces, aquí lo que yo quiero es enderezar. Lo que me interesa es enderezar. Hay dos formas, de hecho. O sea, voy a salir de aquí. ¿Cómo salimos de la herramienta recorte? Solamente seleccionando la herramienta Mode. O sea, yo, por ejemplo, quiero modificar o quiero enderezar porque está en bajada. Voy a la regla. Recuerden que las reglas estarán activadas desde Vista. Menú Vista, Reglas. Control R
activamos o desactivamos. Activo, desactivo, activo, desactivo, ¿sí? Entonces tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, y desde ahí podemos desplegar las guías. Entonces es como si yo tuviera una regla y agarro un lapicero y pinto. Esa es mi guía. Lo que he pintado es mi guía. Entonces esta es mi regla, pero ya hago un clic y arrastro y ya tengo mi primera guía. Igual a la izquierda hago clic, arrastro y ya tengo mi otra guía. Esto de por sí ya nos indica aquí qué es lo que está chueco, ¿no? Qué es lo que está mal. Aquí la imagen, miren, la pared está como que más área debajo, y si vamos aquí, como que está un poco hacia arriba, o sea, está inclinado hacia la izquierda, ¿no? Está en bajada. Eso me puede servir para yo poder seleccionar con la herramienta de recorte, hago clic y empiezo a rotar, de tal modo que cuadre en esa guía, y una vez cuadrado, ¿no? Le damos Enter. Y ya está. Pero suponiendo que eso no es tan preciso, entonces tenemos la opción de activar la herramienta recorte o recortar, y en la parte superior barra de control encuentran esta opción interesante que nos permite enderezar con un solo dibujo, que es una línea. Elijo, vamos a hacer un clic y vamos a dibujar el área que queremos enderezar, ¿no? Por ejemplo, este área. Suelto y la imagen ya se ha enderezado automáticamente. Presiono Enter y ya hemos aprobado ese cambio. Estas guías, mientras estén desbloqueadas, yo puedo arrastrar, puedo eliminar con la tecla suprimir, normal. Pero si quiero generar una guía más específica en mi lienzo para organizar mejor mis elementos, entonces vamos a Vista, Guías y Nueva Composición. Desde aquí lo que hice es dividir en dos para poder trabajar de esta forma y dar 1 centímetro de margen por lado. Le damos OK y ya está. Bueno, voy a ocultar esta imagen original, ¿sí? Que no está ni editada ni nada. Solo me quedo con la imagen principal. Entonces vamos a crecer un poco más porque vemos que, ¿no?, debe quedar exacto. Entonces vamos a centrar mejor también. Vamos a centrar más o menos ahí y presiono Enter. Vamos a dar más piso. Y ahora activamos la herramienta de recorte, hago clic y Enter. Verán que ya se ha recortado y solo tengo este área de tamaño de lienzo, mi imagen. ¿Sí? Acá voy a activar la imagen original. Verán que cuando activo recorte, clic, Enter, no pasa nada, la imagen sigue igual. ¿Por qué? Porque ya les dije que es un objeto inteligente, ¿no? Entonces, la imagen rasterizada, en cambio, sí, ya se puede trabajar de manera más sencilla. Otro detalle es que cuando trabajen con las guías, verifiquen que en menú Vista, las guías se encuentren bloqueadas. Si se encuentra desbloqueado, aquí va a indicar como bloquear guías. ¿Por qué dice bloquear? Porque está desbloqueado. Ahora sí, ya no se mueve para nada y mucho mejor. Porque si no, de casualidad tocamos, lo movemos y ya nos descuadra todo. Bueno, ahora una vez que ya hicimos ese ajuste, vamos a sacar otro duplicado con control J. Sí, ya les decía que clic derecho, nuevo, podemos duplicar, o también con control J. Selecciono ambos y vamos a reducir. No necesito presionar Shift, solamente elijo una esquina y mi punto de referencia para modificar. Esto lo traemos a este lado y listo. Ven que lo importante que es trabajar con guías, y desde ya se estarán recordando de InDesign, ¿no?, que es full guías, pero en estos casos también nos ayuda mucho. Entonces, toda imagen que ustedes van a visualizar en su lienzo son todo lo que está aquí colocado en capas. No hay ningún solo elemento que esté aquí en el lienzo que no esté en capas. ¿Sí? O sea, todos los elementos que ven es lo que está. Y lo que no está visible, como el de acá, está oculto, no lo hemos eliminado, pero sigue acá. Entonces, si yo hago clic en el cuadrado del ojito, se hace visible, y si hago clic, se oculta. Entonces, quiere decir que no lo eliminé, sigue ahí. Entonces, todos los elementos que ustedes coloquen ya se van a ir acumulando aquí.
Entonces es bueno llevar un orden por eso. Ahora, esta imagen, si yo, por ejemplo, estoy sobre el lienzo, ¿no? Hago clic derecho, no me da ninguna alternativa de trabajo. Por eso les decía en Illustrator, sí, clic derecho, copiar, enviar, organizar y muchas opciones más. InDesign igual, ¿no? Pero aquí no. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero debo activar la transformación libre. Selecciono la imagen, nos vamos a edición y activamos transformación libre con control T. Entonces, ahora sí, cuando doy un clic derecho, ya me da todas las alternativas necesarias como escalar, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva, deformar y además rotación de ángulos o por último, reflejo. Verán que de por sí también esta barra, ¿no?, de tareas contextuales ya me indica qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, desde aquí reflejamos más rápido, ¿no? Vertical u horizontal. Lo vuelvo al inicio, clic derecho, y desde aquí también podemos voltear horizontal. Nada más. ¿Sí? Entonces cualquiera. Si no tengo esta opción, pues activando transformación libre, clic derecho, tengo la alternativa de voltear. Presiono Enter y apruebo ese ajuste. Selecciono ambos y con Alt saco un duplicado. Entonces, digamos que quiero un reflejo de estas dos imágenes. De hecho, ya he sacado un duplicado y verán aquí las dos copias. Pero estas dos imágenes están funcionando por separado, ¿no? Digamos que yo quiero que ambas funcionen como uno solo. Entonces, puedo hacer clic fuera del lienzo y arrastro para seleccionar ambos. O también en nuestro panel de capas, hago clic, presiono Shift y clic sobre el otro y se seleccionaron ambos. Clic derecho y vamos a combinar capas con Control E. Entonces, con Control E hacemos de que las dos capas se conviertan en uno solo. ¿No? Entonces, de esa manera, ¿qué logramos? De poder aplicar algún tipo de repente acabado a una sola capa, no por separado. Entonces vamos a crecer un poco más, para que no quede separado por una línea. Control E, combinamos, y ahora Control T, clic derecho, para voltear, pero en este caso vertical, ¿no? Ponerlo como un reflejo de cabeza. Enter, y ya está. Pero ahora, bueno, si es un reflejo, hay que generar también un desvanecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Trabajar aquí con máscara, y aquí reforzamos ese tema. Yo tengo ya aquí dos capas combinadas, es una sola capa por ejemplo, ¿no? Oculto, activo, oculto o visible, es una sola capa. Entonces, cuando utilizo selección marco rectangular, yo puedo hacer este dibujo para seleccionar el área que quiero que sea visible y lo que está fuera se va a ocultar. Para eso es la máscara. Entonces yo activo máscara y ya está. Tal cual les mencioné, ¿no? Este área se queda visible porque es lo que está de blanco y lo que está de negro quedó oculto. Pero yo no quiero ese tipo de máscara. Lo que quiero es que sea una máscara suavizada. Es decir, si yo activo la herramienta de degradado, que es básico, blanco y negro, estaría cumpliendo con lo mismo que es la máscara de pintar blanco o negro. Solo que, ¿cuál es la diferencia del degradado blanco y negro? El blanco y negro en degradado lo que hace es generar una máscara, pero con una transición, ¿no? Acá vemos que del color negro hacia el blanco no es que sea un paso brusco, ¿no? No es muy importante. Entonces, hay toda una transición. Entonces, hay una gama de tonalidad que va aclarando, o viceversa, va oscureciendo. Entonces, cuando yo activo color negro blanco de degradado, también puedo aplicar a la máscara. Genero la máscara y ahora dibujamos el degradado. Y ya está. Obviamente que el fondo es blanco. Si yo oculto, tengo el fondo transparente. Quiere decir que detrás puedo crear una nueva capa, lo llevo abajo al último y puedo rellenar esta capa desde capas de relleno. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, un color uniforme y puedo elegir el color que desee, ¿no? Porque estos son capas de relleno uniforme
mediante el selector. Mediante el selector yo elijo el tono, ¿no? Ahí más o menos. Puede ser un poco oscuro también, si gustan. Damos OK. Entonces, miren, esta es una capa de relleno y esto viene a ser la capa con máscara. Verán que el recorte que se ha dado es suavizado, ¿no? Ya no es como un paso bien brusco, no es un borde bien marcado, no es duro, sino es algo más suavizado. ¿Por qué? Porque usamos un degradado de blanco y negro, que cumple la misma función que tener un pincel blanco y negro, solo que en este caso el degradado pues lo hace más suavizado. Y ya tenemos aquí nuestro resultado final, ¿no? Entonces ya esto se puede exportar como un JPG. Si queremos añadir una capa de ajuste, ¿a qué me refiero con capa de ajustes? Repito, me refiero a hacer pues la mejora de contraste, de brillo. Digamos, quiero mejorar el contraste, entonces activo una nueva capa, pero cuando elijo esta capa para poder trabajar, vamos a ver que en propiedades se muestran las opciones para hacer el ajuste. Entonces yo hago un ajuste, digamos, de contraste y brillo. Y cuando oculto esta capa, todo sigue normal. Y cuando activo, tengo este resultado. Por otro lado, debemos entender que esta capa de ajuste que yo coloqué por encima de todo, si yo oculto, miren, no solo la imagen de los carros es la que se queda como estaba, ¿no? Verán que también afecta al degradado, al reflejo, afecta a todo. Entonces, miren, activo, afecta a todo. Si oculto, afecta a todo. ¿Qué pasaría si yo solo quiero que esta capa de ajuste solo afecte a esta imagen de acá de los dos carros y no afecte a las otras capas? Bueno, primero tendría que seleccionar ambas capas y las combinamos y luego vamos a subir o bajar arrastrando y además aquí en propiedades vamos a activar este primer icono que nos indica que solo debe afectar a la capa que tiene debajo. ¿Y cuál es la capa que tiene debajo? Es esta foto de acá fusionada. Entonces activamos y verán que de aquí ya se quitó el efecto, perdón, la capa de ajuste, solo afectó a esta parte superior. Miren, hago oculto, hago visible, oculto, hago visible. Incluso acá se nota, ¿no? En el piso se nota aquí más claro y de aquí más oscuro. ¿Por qué? Porque lo que hice es que solo afecte a esta capa de abajo. Pero lo contrario es que si yo quiero que afecte a todo, solo desactivo este icono y lo subo por encima de todos y ya está. Nada más. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el resultado final y vamos a archivo y solamente lo exportamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de exportación rápida como PNG o exportar como? Exportación rápida solo te da la opción de PNG. Por eso dice exportación rápida como PNG. Si no, diría pues otro nombre, ¿no? Entonces acá ponemos el nombre. Y ya está, eso es todo. Vamos a ver, aquí tenemos nuestra imagen con recorte, ¿no? Pero si yo no quiero ese formato, quiero que me dé la opción de elegir entre JPG u otro, entonces activamos la segunda opción, que es exportar como, y aquí nos va a dar las opciones para elegir. Y listo. Sí, entonces verán que esta es la parte fundamental de cómo enderezar, rotar, girar, reflejar las imágenes. Si yo selecciono esta capa de imágenes fusionadas, combinadas, perdón, y yo me sitúo fuera de este marco, verán que aparece una flechita en curva, ¿no? Como una doble flechita en curva. O sea, con esto yo puedo rotar de forma libre, pero pues nos vamos a demorar más en tener que calcular que cuadre. Entonces con Shift también puedo hacer de que rote ángulos exactos de 15 en 15. Por último, aquí verán el icono de ángulo, ¿no? En matemáticas, este icono en geometría, ¿no? Vamos a encontrar este icono que nos refiere a ángulos. Entonces, acá modificamos. Si quiero una rotación de 45,
o una rotación de 90, o una rotación de 180. Entonces acá determinamos. Control Z, retrocedo. Enter. Entonces, esa solo es la forma de modificar. Si yo quiero ahora ya hacer otros ajustes como perspectiva, sesgar, distorsionar, entonces control T, clic derecho, y aquí encontrarán, por ejemplo, perspectiva, y modifico la perspectiva. Esto es perspectiva. Control Z, regreso. Clic derecho, también podemos distorsionar de forma libre, ¿no? De esta manera, lo cual no se usa mucho en imagen, sino estas opciones son más para formas o texto, ¿no? Pero también puede que en algún momento necesiten, así es que es opcional, ¿no? Por ejemplo, la siguiente sesión vamos a necesitar de esta opción. Control T, clic derecho, pueden también sesgar. El sesgado se va solo hacia un lado. O sea, elige solo un punto de distorsión. ¿Sí? Presiono Enter siempre que hacemos cualquier ajuste. Siempre presionamos Enter. Ahora voy a abrir una imagen. Esta imagen de aquí. Y, por ejemplo, de hecho, esta imagen lo que queremos es, digamos, quitar las imperfecciones, ¿no? Cuando una imagen que ustedes quieran retocar, y digamos que la imagen está un poco muy amarillo o muy rosada, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, uno, podemos hacer primero los ajustes, ¿no? Mejorar los ajustes, y luego hacer recién el retoque, ¿no? De estas imperfecciones, si es que no es muy drástico el cambio que vamos a hacer, ¿no? Pero si solamente es un tema de brillo por ahí, normal, primero podemos hacer retoque y luego ya hacer los ajustes. Lo que siempre recomiendo es igual, no trabajar sobre la imagen original, siempre saquemos una copia. Control J, saco una copia, oculto la original y solo me quedo para trabajar con la copia. Es importante que ustedes determinen el espacio de trabajo, porque puede ser que muchos estén ahorita por ahí tratando de replicar lo que explico y quizás no encuentren las mismas opciones. Entonces, trabajen, en este caso, estoy utilizando la opción de fotografía, ¿no? Cuando ustedes van a ventana, van a encontrar espacio de trabajo y tienen todas estas opciones. En todo caso, se van a la barra de control al final y encuentran la ventana, ya en icono, y desde aquí eligen fotografía. Eligen restaurar, porque en mi caso al menos he movido todo, ¿no? Pero lo que sí saco a un lado capa porque, bueno, es lo que más necesito. Y de hecho aquí verán que nos muestra todas las opciones que podemos hacer en ajustes. Estos ajustes son lo mismo que encuentran aquí, ¿sí? No vayan a pensar que son otros, es lo mismo, solo que acá nos muestra con un icono cada uno. Pero desde acá accedemos más rápido. Entonces selecciono la capa y ustedes verán que dentro de capa ya puedo, o sea, desde este ejemplo ya les he mostrado que podemos reorganizar, renombrar, duplicar, combinar. Pero ¿qué más podemos hacer? Vamos a encontrar las opciones de fusión. Estas opciones de fusión siempre las vamos a utilizar cuando, bueno, se tenga que de repente mejorar, dar un acabado distinto a la imagen, ¿no? Suponiendo que yo tengo un color sobre esta capa, por ejemplo, voy a dibujar una selección y lo pintamos de otro color, ¿ya? Entonces, suponiendo que tengo una capa de otro color. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a multiplicar, lo que hará es fusionar este color y lo multiplica con el color de los canales de la imagen. Entonces, por ende, lo oscurece, ¿no? Si yo elijo más bien superponer, selecciono la imagen, el color, perdón, y lo superpongo, entonces lo está saturando. Entonces, estas opciones de superponer hasta mezcla definida, si se dan cuenta, lo satura bastante. Las primeras opciones, oscurecer, multiplicar, lo que hace es oscurecer. Este tercer bloque lo que hace es aclarar, ¿no? Y aquí ya genera otras opciones de diferencia que también se utiliza mucho en el retoque. Sí, sobre todo para borrar ya
algún tipo de imperfección más compleja, ¿no? En la piel. Por ejemplo, la piel que tiene tipo textura de cáscara de naranja, ¿no? Ese tipo de piel un poco más compleja de editar. Entonces, para eso sirven estas opciones de fusión, ¿sí? No, o sea, no digo que solo sirven en fotografía, sino que les estoy mostrando que cada opción va a depender del tipo de capa que ustedes quieran mezclar, ¿ya? Entonces, también van a encontrar la opacidad. Yo puedo bajar la opacidad de la capa seleccionada, ¿eh? Pero bueno, en este caso lo que vamos a utilizar es en la parte inferior esta cuarta opción, que es como una media luna, desde donde vamos a aplicar las opciones, ¿no?, de ajustes. Ahora, yéndonos al tema de retoque, verán ustedes en la barra de herramientas que ha cambiado también las herramientas porque elegimos fotografía, ¿no? Si yo elijo aspectos esenciales, miren, cambia las herramientas. Ahora si cambio fotografía, cambian las herramientas. No son las mismas. Entonces, elijo la primera opción desde esta herramienta que ustedes verán tipo una curita, ¿no? Entonces, esto es como un parche, pero en este caso está funcionando o se llama esta herramienta corrector puntual. Tenemos la herramienta corrector puntual, la herramienta quitar, la herramienta pincel corrector y parche. Todas estas cuatro herramientas nos ayudan con la mejora de la imagen, ¿no?, con el tema de imperfecciones o quitar elementos, básicamente, ¿sí? No se distraigan, no vayan a pensar por qué no explico lo demás, porque no estamos hablando de gotero, no estamos hablando de otras opciones, estamos hablando solo de retoque. La siguiente sesión veremos todo lo que es selección. Entonces, cuando activo la herramienta corrector puntual, verán que en la parte superior se activa el tamaño de pincel. Quiere decir que casi todas las herramientas de Photoshop, casi, no todos, funcionan como pincel, ¿no? Por ejemplo, esto funciona como pincel porque cuando activo, aquí me dice el tamaño del pincel. Además, cuando hago clic, puedo cambiar el tamaño, la dureza y el espaciado. ¿Qué es el tamaño? Bueno, el tamaño, verán que cuando paso por aquí, está muy grande, muy amplio. Si reduzco, ahora sí, ¿qué es lo ideal? Abarcar de manera casi exacta lo que quiero retocar. ¿Por qué? Porque si abarco demasiado, voy a estar manipulando otro área y ese área también se va a afectar. Entonces, en vez de mejorar, vamos a empeorar la imagen, ¿no? Otro detalle es que los bordes no deben estar tan marcados, tan duros, y podemos manejar la dureza. ¿Cuál es la función en sí de la herramienta corrector puntual? Bueno, aquí bien claro dice, elimina marcas e imperfecciones. ¿Por qué? Porque lo que hace, al momento de yo hacer un clic sobre este área, lo que ha hecho es eliminar, pero tomando como referencia la textura de la piel limpia. Entonces, igual por aquí hago un clic, ¿no? O sea, no es que lo está tapando, sino que lo quita y como que sale a lucir la textura de la piel. Ahí también, ahí. Entonces, ¿qué pasaría si mi pincel es muy grande? Vamos a crecer el pincel, por ejemplo, y abarco este área, y miren, más bien lo he malogrado en vez de mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Modifico el tamaño del pincel, tratar de ser lo más específico posible, acercarse bastante con el zoom, para que vean cómo queda, porque si uno lo hace de lejos, luego cuando se acerca ve que no ha quedado bien. Entonces lo mejor es siempre trabajar con el zoom. Clic derecho, también desde aquí puedo activar el tamaño del pincel, sin necesidad de volver hasta el panel o la barra de control. Aquí también verán que tiene unas líneas de expresión, ¿no? Y me dirán, ¿esto también se puede borrar? Se puede, pero miren, si yo lo hago de esta manera, hay como que cierto borde muy marcado, ¿no? Aquí incluso también quedó muy marcado. ¿Por qué? Porque la dureza estaba muy alto. Entonces bajamos la dureza, pero crecemos el tamaño del pincel. ¿Por qué? Porque cuando amplío, o sea, la dureza al 0%, mi pincel se va a ver como aquí arriba, ¿ve? Hay un circulito con los bordes difuminados. Entonces, si hemos difuminado todo el borde, entonces queda muy suavizado. Por ende, el pincel se reduce un poco, ¿no? Entonces, no es bueno también bajarlo al 0, ¿no? Y ahí ya vamos aplicando para que pueda mejorar. Control menos.
y ahí vemos de lejos, ¿no? Entonces, si yo oculto esta capa, que se ha quedado con superponer, esto debe estar normal. Ya, miren, esta es la de que ya está con las mejoras y este es el anterior. ¿Eh? Entonces, siempre es bueno por eso mismo, ¿no? Trabajar con distintas capas, sacar duplicados para no ajustar directamente sobre la imagen original. Vamos a abrir otra imagen que también nos serviría, pues en este caso, de corrector puntual, ¿no? Vamos a hacer, repito, puedo activar desde la barra de control el tamaño del pincel, la dureza. El espaciado prácticamente es qué tan puro va a ser la captura de esa textura de la piel, ¿no? O sea, en 32, en 27 está muy bien. Entonces subimos el tamaño y empezamos a hacer un clic y borramos. ¿Sí? Entonces, más que borrar, voy a sacar el duplicado, ahí por ejemplo, ¿sí? Por aquí también. Entonces, lo que hace esta herramienta es tomar como referencia la textura de la piel, ¿no? Del área que estamos, obviamente, editando. Ahora, bueno, me dirán quizás, entonces esta herramienta es la única que me va a funcionar. Pues no, en realidad no siempre funciona la misma herramienta para todas las fotos, ¿no? Hay fotos que no se, o sea, esto es como una base, pero si hay detalles más complicados no se puede hacer solamente con esta herramienta. Entonces hay otras herramientas que también, si vuelvo por ejemplo a esta imagen y digamos que lo que yo quiero es quitar este elemento, pues hay una herramienta de quitar que apareció desde la versión 2023, ¿no? Con la versión beta. Y lo bueno es que yo selecciono la foto, activo la herramienta quitar, cambio el tamaño del pincel y dibujo el área que quiero eliminar. Solamente dibujo el área que quiero eliminar, no abarco más, ¿no? Más o menos ahí, y suelto. Y el programa pues ya hizo todo su trabajo ahí, ¿no? Ya uno no hizo nada. Pero ¿qué pasa si no tienen esta versión? Bueno, pues también lo más sencillo es utilizar la herramienta lazo que me permite dibujar de forma libre. Dibujo y se carga la selección automáticamente. ¿Qué es lo que decía ahora? Vamos a edición, rellenar y dejamos aquí el contenido como, o sea, según contenido de la imagen, de modo normal y al 100%. Damos OK y ya está. Entonces también hay esa solución. Igual para cualquiera de las otras opciones, ¿no? Selecciono este área. Por ejemplo, ahorita vamos a ver la otra herramienta que es parche. Entonces con parche puedo dibujar este área y ahora lo traslado a un nuevo origen. O lo traslado para que tome la esencia del origen. Control D de selección. ¿Vieron? Entonces he utilizado tres opciones para el mismo resultado. ¿Sí? O sea que ya no va esto del tema de la versión, ¿no? Entonces selecciono la imagen, repito, voy a volver a la otra opción más sencilla, dibujo el área con la herramienta lazo, porque esta herramienta me permite dibujar de forma libre, y utilizamos edición, rellenar, según contenido, normal al 100%. Control D, listo. ¿Quiere decir que esto también me podría servir en áreas de la piel? Claro que sí, también podría servir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dibujo este área, sacar otro duplicado, dibujo este área, Shift F5, según contenido, y ya está. Igual aquí, sí, pero ya les digo que no todas las fotos son iguales, así que hay que tener cuidado. O sea que también funciona. ¿Ya? Es solo un tema de analizar qué herramienta me puede convenir para el trabajo que uno vaya a realizar. Bueno, ahora vamos a abrir otra imagen, la de acá, y también
Otra más, que es la de, que nada, la de. Entonces aquí utilizamos corrector puntual y nos ayuda a llegar a este resultado, ¿no? Aquí también. Pero en este caso vamos a utilizar la otra herramienta que ya no es corrector puntual, solamente es corrector. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta corrector? Corrector funciona tomando una muestra, o sea, toma una referencia de los píxeles y esos píxeles lo replica en el área que uno va a aplicar, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos acercamos con zoom, siempre con zoom. Cuando trabajen en edición, trabajen con zoom, no lo vayan a trabajar así de lejos. Siempre acerquen, trasládense, se acercan y así. Entonces, como vamos a editar este área, queremos mejorar, retocar las grietas, todo ello, entonces vamos a la herramienta de corrector, ya, no puntual, solo corrector. Corrector permite, presionando Alt, verán que cambia la vista de mi pincel. ¿Sí? Suelto, ahora se ve normal o redondo, pero quiere decir que esto también es un pincel, así es que debo configurar el tamaño, la dureza y el espaciado. Entonces con Alt capturo este área, digamos, y lo replico aquí para cubrir esa zona. Entonces, si es que alguien ya por ahí ha utilizado Photoshop, me dirán, es similar a tampón. Bueno, es similar, pero no es igual. ¿Por qué? Porque lo que hago es capturar un área específico y eso mismo lo replico por acá. ¿Cuál es la diferencia con tampón? Pues vamos a ver en un momento, porque tampón lo que hace es replicar, clonar, ¿no? Por eso se llama tampón clonar, porque lo que hace es clonar igual al otro elemento. Pero en este caso, o sea, también se utilizaba para retoque, ¿no? Tampón, ¿no? Yo utilizaba mucho eso, pero desde que ha salido esta herramienta me parece interesante porque ya es específicamente para retoque, ¿no? No como clonar, que era para repetir un área tal cual. Entonces, con Alt, presiono Alt sin soltar, hago clic sobre el área que quiero capturar. Ahora, no puedo hacer utilizar el mismo tamaño para todo área. ¿Por qué? Con Alt capturo este área, digamos, y puede abarcar este área oscuro y el área clara. Y si muevo, se darán cuenta que hay distinta textura. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el tamaño. Alt capturo este área y eso es lo que quiero replicar acá. ¿Eh? Y también podemos combinar, ¿no? Me dirán, ¿puedo también trabajar con relleno? También. Podemos trabajar con todo, porque acá sí no se puede usar quitar. ¿No? En la vida voy a utilizar quitar, porque esto no es algo que queramos quitar, sino es un tema de retoque, de reemplazar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dibujo con la herramienta lazo, por ejemplo, este área. Vamos a ver si nos va bien. Shift F5, según contenido, al 100%. ¿No? Más o menos, volvemos, avanzamos. Volvemos, avanzamos. Casi no me convence porque ha cambiado mucho la textura. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, más me conviene la herramienta que estamos utilizando. También corrector puntual nos puede ayudar, reducimos el tamaño del pincel, pero ¿no? Vamos a pintar, por ejemplo, el área y sí, nos ayuda, ¿no? Igual pintamos, nos ayudó ahí, nos agilizó el proceso. Por aquí también, por aquí también. Ya que esto ayuda a borrar imperfecciones, entonces por ahí que nos ayuda de manera muy sutil, ¿no? O sea, no es que esto puedo utilizar para todo, ¿no? Solamente en este caso porque los tonos que tenemos de fondo son muy parecidos. Entonces, en este caso sí nos ayuda. ¿Eh? En este caso sí nos ayuda. Eso es lo bueno de estas herramientas que aparecieron, ¿no? Pero, claro, anterior a esto, con la herramienta parche lo es todo, ¿no? La herramienta parche hace muchísima mejora en las imágenes. Sobre todo en este tema, ¿no? Que puede ser como reconstrucción también. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, sí voy a utilizar la herramienta corrector nada más. Con Alt capturo y replico. Alt capturo y replicamos, ¿no? Entonces la idea tampoco es, cuando retocamos, de que la imagen se vea muy, pero muy distinta al inicial.
hay detalles que no puede perder, como aquí la textura. Si pierde la textura ya no va a aparecer una pared, ¿no? En todo caso lo pinto de un color y ya está. Pero la idea es que quede todavía esa textura de la pared. Lo que sí se quiere es borrar las grietas, ¿no? Entonces ya ahí tenemos más o menos un gran avance. Si oculto el mejorado, este es el anterior y este es el mejorado. Ahora vamos a la herramienta parche, ¿sí? Como ya les había mostrado el ejemplo aquí en la pared, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, la herramienta parche lo que hace es o bien reemplaza el área seleccionada o bien duplica. Entonces, saco un duplicado con J y vamos a activar la herramienta parche. Entonces, si yo dibujo el área, primero debo dibujar el área y lo que hago es, digamos, activo, o sea, siempre por defecto verán que en las opciones de control, la barra de control, va a figurar origen y destino. También esto no es un pincel. En este caso tenemos la opción de añadir selección, restar o intersectar. Es decir, este área ya seleccioné, pero he seleccionado mucho área. Entonces ahora activo la tercera opción y digamos, deselecciono este área dibujando. Deselecciono este área dibujando. Y si quiero añadir más selección, activo la segunda opción y dibujando añadimos más área de selección. ¿Ya? Entonces, tengo origen y destino. Con origen, ¿qué es lo que hacemos? Al trasladar el elemento, vamos a reemplazar por ese nuevo origen. O perdón, ¿no? Trasladando de su origen a un nuevo lugar. Entonces, arrastro y lo reemplazo. Pero claro, tengo que definir bien con qué área voy a reemplazar para que no se vea raro, ¿no? Entonces, más o menos por acá queda bien, ¿no? Ahí más o menos suelto y ya está. ¿Qué queda? Control D para deseleccionar. Entonces, ¿por qué control D para deseleccionar? Entonces, la barra de tareas contextuales ya me dice deseleccionar. Si voy a selección, elijo deseleccionar con control D. Cualquiera de las opciones es válido. ¿Ya? Entonces arrastro, si es que tengo activado origen, y lo llevamos a este lugar. Pero cuadramos muy bien. Y soltamos. Control de selección. Pero, ¿qué pasa si de repente este ventilador lo quiero repetir? Entonces, ahora ya no sería origen. ¿Ya? Pero igual dibujo primero con parche, dibujo el área y cambio a destino. Arrastramos y verán que sale como un duplicado. Buscamos que encaje exactamente en un área, ¿no? Que se vea similar al otro lado. Porque si yo lo dejo ahí, ¿qué pasaría? No cuadra, ¿no? Entonces, por eso busco que encaje y suelto. Nuevamente, se me soltó muy rápido, a ver, por ahí, ya. Control D y deselección. Pero verán que todo ese ajuste, toda esa edición, se ha quedado dentro de una capa, ¿no? Si oculto, es una sola capa. Entonces, ¿cómo haría, profesora, si yo quiero que esa selección se vaya pues por capas distintas? Porque quiero cambiar el tamaño de un ventilador y así. Entonces, vamos a abrir otra imagen. Esta de acá, por ejemplo. Y acá lo que podemos hacer es similar, ¿no? Activo la herramienta parche. Voy a sacar duplicado. Y dibujo el área. Dibujo el área. Y si lo traslado, estoy repitiendo, porque está en destino, suelto y ya está, se fusionó, se mezcló bien, pero sigue en la misma capa. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero llevarlo a otra capa? Entonces, clic derecho no me da ninguna alternativa, vamos a cambiar alguna herramienta de selección, cualquiera de estas herramientas de selección. Clic derecho y ahora sí puedo copiar. Me dice capa vía copiar, capa vía cortar o nueva capa. Incluso transformación libre, es decir, puedo modificar el tamaño y más. Clic derecho y lo que queremos en este caso es, ¿no? Activamos la herramienta de selección, clic derecho, y queremos copiar. Entonces hacemos capa vía copiar y ahora se fue a otra capa. Por ende puedo editarlo por separado.
Puedo modificar el tamaño y más. ¿Por qué? Porque lo llevamos a una nueva capa. La otra opción es, aquellos que no tengan la alternativa por la versión, solo una vez cargada la selección, se van a selección y acá van a encontrar algunas alternativas, ¿no? Pero directamente no para copiar y pegar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Edición, copiar y pegar. Y verán que ya se fue a otra capa. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, desde este punto ya puedo editar esta copia, ¿no? Modificamos el tamaño. Puedo trabajar con máscara, ¿no? En todo el contorno, o simplemente puedo utilizar borrador, porque acá no necesito volver a mejorar pues, los bordes, ¿no? Activo borrador, cambio el tamaño, cambio la dureza, y empezamos a borrar o contornear de esta manera, ¿no? Borrando lo que no necesitamos. Pero esto es un borrado, ¿no? Entonces ya que se quiera trabajar o editar nuevamente a posterior esa imagen, ¿no? Entonces ya ahí lo pueden trabajar con máscara. Porque esto que acabo de hacer ahorita es borrar directamente. Entonces puedo reducir el tamaño de la imagen, pero para que cuadre, ¿no? Con la textura, más o menos buscamos. Y ahí está. Y verán que tenemos distintas capas. Esta es otra capa, esta es otra capa. En cambio aquí trabajamos todo en una sola capa. Bien, entonces, si quieren sacar de ese área, lo que hacemos es copiar y pegar. Capa vía copiar, ¿no? ¿Listo? Y por último, ahora les muestro en qué consiste la otra herramienta que es clonar. Bueno, la herramienta tampón, clonar, funciona de muchas maneras, porque incluso tenemos clonar motivo, ¿no? Tampón de motivo. Pero bueno, en este caso usamos tampón. Tampón, como les decía, lo que hace es clonar, tal cual. Por eso se llama clonar. ¿Qué es clonar? Pues es replicar. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono herramienta, también trabaja con tamaño de pincel. Modifico el tamaño, la dureza. Vamos a subir un poco la dureza. Con Alt capturo el área desde donde quiero clonar. Si con Alt he capturado este área, haciendo un clic, suelto, y cuando me traslado al otro lado ya tengo la referencia. Bien, entonces con Alt hago clic desde donde voy a empezar mi clonación y ahora me traslado al otro área, hago un clic y arrastro hacia abajo sin soltar. Y ya está, ya tengo mi clon del elemento seleccionado. Entonces, ¿qué es lo que hace tampón? Primero saca una referencia, ¿no? Digamos que no quiero estos granitos sueltos, solo quiero la cuchara. Bueno, entonces debo reducir el tamaño de mi pincel, ¿no? Debo reducir el tamaño de mi pincel. Más. Ya, ahí, por ejemplo. Capturo el área. Capturo el área y me voy al otro lado y miren, solamente he capturado el inicio de la cuchara y no de los granos. Y arrastro hacia abajo y ya tengo mi clon. Entonces, por eso les decía que antes también se utilizaba esta herramienta para retoque. ¿Por qué? Porque yo podía con tampón, modifico el tamaño del pincel, verán que ha quedado la información, ¿no? De la imagen anterior. Capturo con Alt y clonamos. Alt, clonamos, pero claro, estamos repitiendo un mismo lugar, ¿no? Ese es el problema. En cambio, con la herramienta corrector, capturo este área y parcho. O capturo y corregimos, capturo, corregimos, pero por áreas, por áreas. No es que va a clonar de inicio a fin un elemento previamente elegido, ¿no? Como referencia. ¿Ya? Entonces, quiere decir que aquí también podemos utilizar parche, ¿no? Activo la herramienta parche, dibujo, digamos, este área y lo traslado, pero no con destino, sino con origen, y lo traslado aquí. Control D y ya está. Mucho más rápido. Dibujo el área, lo traslado por acá, control D y ya está. Por aquí también lo trasladamos siguiendo más o menos la misma textura, ¿no? Tampoco es que dibujo este área, digamos, y lo voy a trasladar por acá, que va a quedar feo. Entonces debo seguir más o menos la misma textura
para que quede mucho mejor la imagen. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos complementando, ¿no? No solo utilizamos una sola herramienta, utilizamos un poco de todo. Y además, volviendo aquí, si yo utilizo tampón, ¿puedo usar para borrar esto? También. Porque si yo capturo con el tampón, digamos, capturo el fondo blanco, presiono Alt, hago clic, ya capturé este fondo blanco. Quiero clonar por encima de este elemento, ya está. Clonamos por aquí y por aquí. Por acá también, ¿no? Estos pequeños detalles. ¿Eh? Entonces también podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a cerrar estas imágenes. Y antes de poder continuar, que vamos a pasar a los ajustes. A ver, activo el chat y me comentan si hasta aquí hay alguna consulta. Ya, todo bien, ¿no? Ya, ok. Ok, listo, muy bien. 2024 es la versión actualizada. Pero ya les he indicado que no estoy usando opciones avanzadas, estoy haciendo la comparación, ¿no? Porque algunos tienen quizás versiones anteriores. Lo que sí, esta herramienta quitar, por ejemplo, es último, ¿no? De la versión 2023. Pero si no tienen, ya vieron qué es lo que hice acá, ¿sí? Con parche, con relleno, esta opción de edición, rellenar, eso ha estado siempre. De hecho, es una de las primeras opciones que ayudaba a reemplazar fondos. Bueno, ya se les indicó al inicio. Listo. Ahora sí, cambiamos. Voy a cerrar estas imágenes. Vamos a cerrar. Y bueno, me voy a quedar también con una de las imágenes que ya estuvimos trabajando, ¿no? La de acá, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, esta imagen se siente un poco muy cálido, ¿no? Tiene tonos muy amarillos. Quizás todavía se puede mejorar aquí la imagen. Entonces ya no estamos hablando de herramientas de retoque, ¿no? Ahora ya estamos hablando de capas de ajustes. Entonces las capas de ajustes las vamos a activar siempre desde capas, en la parte inferior, por eso se llama capas de ajustes. ¿Por qué? Porque elijo la imagen y elijo la capa de ajuste que quiero aplicar. En este caso, suponiendo que quiero aplicar, ¿no? Para mejorar la imagen, ¿qué es lo que analizando? Pues está muy pálida, amarilla. Entonces, ¿qué puedo mejorar? El equilibrio de color. Activo equilibrio de color y se abrirá pues la ventana de propiedades, desde donde hago los ajustes, y aquí me muestra, ¿no? Sobre la capa que he elegido previamente. Entonces cambio aquí, digamos, no, si yo sigo añadiendo amarillo, ya se verá súper amarillo, ¿no? Entonces, de repente, para que no se vea tan cálido, entonces podemos hacerlo que se vuelva un poco más frío, un toque de azul, un poco de magenta. También quizás podemos subir un poco de rojo, ¿no? Entonces, eso nos da pie para bajar en todo el caso el amarillo. Pero ya trabajando con rojo, magenta, ha mejorado, ¿no? Ya mejoró. Entonces, si yo oculto esta capa, es la versión anterior, y hago visible, sería la versión mejorada. Pero si se dan cuenta, la imagen sigue igual. O sea, oculto la capa de ajuste y la imagen está igual. O sea, no hemos hecho una edición destructiva directamente sobre la imagen. La capa está aparte y la otra capa de ajuste es la que nos permite hacer, ¿no? Las mejoras. Quiero seguir editando, entonces normal, puedo volver incluso a la versión original poniendo 0 a todo, esa es la versión original. Y si quiero volver a editar, modificamos aquí los porcentajes, ¿no? La cantidad, la cantidad. Y listo. Esta opción que ustedes ven en la parte inferior, ¿ya? Nos permite borrar, restablecer, y esto nos permite ver el estado anterior. El anterior y el actual, ¿no? Anterior, actual. Pero también esta opción me permite que aquello que estoy aplicando ahorita
que esta capa de ajuste solo afecte a la capa de acá abajo, ¿no? Lo que ya les había mencionado. Porque puede que yo tenga varios elementos y no quiero que esta capa de ajuste afecte a todos mis elementos, solo a la imagen de la chica. Entonces, tengo que activar solo esta opción. Pero bueno, ahorita no se ve porque solo tengo esta imagen, no tengo más elementos. ¿Ya? Entonces, de esa forma funcionan las capas de ajuste. Ahora, cuando ustedes vayan a exportar, van a exportar así como está. Es decir, con las capas que estén visibles. Si yo oculto esta capa, pues ya no va a salir al exportar, solo saldrá la imagen así como se ve tal cual. Entonces, para eso sirve. Si yo, por ejemplo, quisiera editar la imagen, ya oculto esta capa de ajuste, y quisiera quizás cambiar, elijo la imagen, quisiera cambiar a blanco y negro, elijo blanco y negro, y ya está, ya lo modifiqué, pero la imagen sigue a color, solo es una capa de ajuste en blanco y negro, pero que podemos acentuar más el rojo o el amarillo, o sea, podemos seguir haciendo más ajustes. Quiere decir que mediante esta mezcla se ha logrado obtener un blanco y negro, sin necesidad de convertir el documento a escala de grises, ¿no? Entonces esto es interesante porque me va a permitir colocar, digamos, creo una nueva capa y digamos que trabaje con un pincel, cambio el tamaño del pincel y puedo pintar y normal, ¿no? Porque puedo trabajar en colores, ya que la capa de ajuste solo está sobre la capa de la chica, nada más. En cambio, ¿qué pasaría si yo elijo, a ver, vamos a abrir otra imagen, ya suponiendo que abro esta imagen, y lo cambiamos desde el modo a escala de grises. Claro, también se vuelve blanco y negro, pero ¿cuál es el problema? Que aquí no puedo trabajar con nada a color, nada. Vamos a capas, creo una nueva capa, quiero pintar, digamos, activo pincel, elijo un color rojo, pinto y nada. Quiero trabajar con texto, cambio el color del texto, digamos, a un verde, hago clic y nada, todo sigue en grises, ¿no? Entonces, si yo quiero modificar o aplicar, pues, ¿no? A una imagen, una capa de ajuste o quiero convertir a blanco y negro, pero seguir utilizando elementos de colores, solo la imagen, digamos, la persona quiero que esté en escala de grises o blanco y negro, entonces utilizamos esta capa de ajuste, ¿no? Que sería lo más óptimo para ese resultado. ¿Ya? Entonces, luego, bueno, voy a cerrar esta imagen, eso solo fue para indicarles cómo funcionan, ¿no? Las capas de ajuste, y vamos a abrir una imagen, que es la de acá. Esta imagen, de hecho, ustedes se darán cuenta que pues se ve un poquito plano, se ve muy opaco. ¿Por qué? Porque a simple vista uno se daría cuenta que lo que no tiene es sombra, ¿no? Entonces, toda imagen está compuesta por luz, por sombra, mediotonos. Entonces, los mediotonos son los colores, la sombra es aquello que da profundidad y la luz es aquello que justamente contrasta. Entonces, mediante ese resultado podemos ver algo bien logrado. Pero si la imagen se ve muy blanco es que no hay sombra. Los mediotonos están, pero ¿por qué no resaltan? Porque no hay una sombra bien trabajada. Entonces, si no habría mediotonos, se vería todo plano, ¿no? No se sabría qué es. ¿Qué son los mediotonos? Son los colores. Entonces, verifiquemos siempre que el tipo, ¿no? O sea, el modo de color. En la pestaña de la información, verán que dice RGB. Entonces, quiere decir que la imagen está en RGB. Si yo quiero cambiar a CMYK, vamos a imagen, modo, y digamos que quiero cambiar a CMYK, y lo cambiamos. Entonces ahora también los tonos van a variar. Control Z, RGB, Shift Control Z, CMYK. No es mucho la diferencia porque no se ha trabajado todavía la parte de niveles. Entonces, ¿en qué consiste brillo contraste? Para empezar, brillo contraste lo que me va a permitir es, brillo ya no necesito acá, porque ya lo quemé demasiado. Entonces no necesito, lo dejo en cero. Contraste podría ser, pero no me ayuda. Entonces, suponiendo que no necesito esto, lo vamos a borrar en el tachito y listo. Voy a sacar un duplicado con control J
y vamos a crear o añadir otra capa de ajuste, niveles. ¿Para qué sirve niveles? En niveles está aquello que les acabo de mencionar. Vamos a ver aquí el modo de color y por ende nos van a mostrar los canales. El canal rojo, canal verde y canal azul. Y también nos indica los atajos, ¿no? Al +3 para elegir el canal rojo, al +4 para el verde y al +5 para el canal azul. Tenemos estos tres triangulitos y estos vienen a ser los reguladores. Así como cuando trabajamos con degradados, ¿no? Vamos a ver mucho de estos triangulitos que son los reguladores, porque nos permite regular. Aquí ustedes verán unos picos. Este pico más alto que tenemos al medio viene a ser los mediotonos. Este área viene a ser la sombra, que no hay casi nada. Por eso mismo les decía que sombra casi no hay nada. Entonces, aquí en niveles ustedes van a poder identificar qué es lo que se tiene que mejorar de la imagen, ¿no? Entonces, en este caso, sombra no hay nada, está en 0 casi. Entonces, lo que hay que mejorar acá es la sombra. Aquí este pico muy elevado es de color, de medio tono, eso no hay que tocarlo. Y aquí la luz, que también hay demasiado. Por eso está el pico hasta arriba. Entonces, si esta sombra yo arrastro, subo, verán acá, está en 0. Si yo voy subiendo hacia la derecha, va mejorando porque ya va tomando forma la sombra. Pero no es lo único que avanza, ¿no? Porque también está corriendo el medio tono. Entonces, como que corre la sombra y el medio tono está corriendo también para poder generar un equilibrio. ¿Ya? Entonces, corro la sombra y el medio tono lo que da es un equilibrio. Ya no la luz ni lo toco, porque si no, ya lo quemé, ya lo saturé y ya no se puede, ¿no?, obtener nada bueno. Entonces, con medio tono y con sombra ya logramos la mejora. Si oculto la capa de ajuste, tenía esto, y con la capa de ajuste, ¿no?, ya mejorada, tenemos este resultado. Igual, si yo quisiera editar nuevamente, solo es cuestión de hacer clic sobre la capa de ajuste y nuevamente con los reguladores seguir trabajando. Bien, entonces esto es con la capa de ajuste de niveles. Vamos a ocultar y vamos a aplicar otra capa de ajuste similar. Y en este caso hablamos de la capa de curvas. Curvas tiene bueno, si se dan cuenta es muy similar, ¿no? Es muy similar. La única diferencia es que nos muestra aquí, o sea, los picos están de la misma forma, ¿no? Si vemos nuevamente acá, voy a ocultar esto. Miren, esto era de niveles, el pico más elevado eran los mediotonos y en la luz, ¿no? Entonces acá, igual, al medio está lo más elevado y al final la luz también. Y aquí nada. O sea que si se dan cuenta es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La forma de manejar, ¿no?, la cantidad de la luz, la sombra y los mediotonos. Porque así como el otro corro la sombra, corre el mediotono, aquí podemos hacer de forma similar, pero más suavizado. Por eso se llama curvas. Entonces, esta es la sombra, empiezo a arrastrar y obviamente también está corriendo el mediotono que está en medio. Pero pues digamos que de esa forma se va a hacer muy fuerte, muy drástico el cambio. Entonces hago un clic en este punto y arrastro de esta manera para solo, ¿no?, mejorar la sombra. Y si quiero afectar al medio tono, entonces arrastro hacia la derecha. O si no, hacia abajo si solo quiero sombra, o hacia la derecha si quiero mejorar tanto la sombra como el medio tono. Luego puedo hacer un clic en este otro punto y subimos un poco la luz. Entonces, en curvas se utiliza la famosa S, ¿no? Esto tiene una forma de S que nos permite hacer la mejora de la manera más equilibrada y suavizada, ¿no? Entonces, con este punto, repito, mejoramos la sombra, medio tonos, y con esto la luz. ¿Sí? Y entre esos buscamos un equilibrio, porque de todas maneras están amarrados el uno al otro, ¿no? No es que cada uno funcione por separado. Salvo en niveles, ¿no? Niveles como que corre el otro, pero mantiene su cantidad. En cambio aquí no, acá sí está amarrado el uno al otro y de alguna forma va a afectar. Pero con esta S lo que hacemos es lograr un suavizado.
Entonces, si oculto esta capa, esto es con niveles y esto es con curvas. Con niveles, con curvas. Entonces, aquí también viene lo mismo que mencionaba en el tema de retoque, ¿no? En el retoque, las herramientas a utilizar va a depender del tipo de imagen, el tipo de complejidad que tenga. Aquí igual, no para todo aplica niveles, no para todo aplica curvas. Puede ser que para otra imagen solo necesite contraste, ¿no? O puede ser que solo necesite brillo, ¿eh? Entonces, es un tema de analizar siempre las imágenes, ¿no? Entonces, acá sí, obviamente con niveles, ¿no? Porque apenas lo vimos, no tenía marcado nada de sombra, estaba muy blanco. Ya con los niveles mejoró muchísimo. Entonces, de la misma manera, igual pueden seguir editando, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí vamos marcando más y queda mejor todavía. Queda mucho mejor. Entonces, cuando van a exportar, no oculten estas capas, ¿sí? Esto de acá, bueno, lo voy a borrar. Cuando van a exportar, no borren estas capas. La dejan activada ahí para que se exporte así como lo ven, ¿sí? Eso no lo vayan a borrar. Ya sea que trabajen en CMYK, en RGB, no importa, pero dejen estas capas. Todas estas capas van a servir porque van a hacer que el resultado sea como ustedes lo ven en el lienzo. Cuando de repente ocultamos estas capas, como vieron, he usado varias opciones. Entonces activo uno, activo el otro para ver con cuál queda mejor y me quedo con el mejor, ¿no? En esa situación. Entonces vamos a abrir otra imagen y lo que les había mencionado hace un momento, esta imagen, por ejemplo, tiene color, ¿no? Tiene color solamente ciertas áreas. Recuerden que cuando abren la imagen, por ejemplo, he abierto la imagen directamente, al igual que en todos, ¿no? Entonces he abierto la imagen y toda imagen cuando abren estará bloqueada. Si hay un candadito, está bloqueado, por ende no puedo hacer nada. Si yo desbloqueo, simplemente hago clic sobre el candado y ya se desbloqueó. Pero bueno, lo que quiero siempre es sacar un duplicado y dejar eso ahí tal cual está. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero cambiar estos tonos, ¿no? Ya hemos visto lo que es brillo, nivel, curvas, exposición veremos en otra imagen. Si yo quisiera cambiar los tonos, activo tono saturación y desde tono saturación vamos a poder cambiar. Con el primer regulador, esta primera barra, cambiamos los tonos. ¿Pero qué? Cambia los tonos, manteniéndose todo lo demás igual en cuanto a saturación, luminosidad, no cambia. Lo único que estoy cambiando son los tonos. ¿Ya? Suponiendo que me quedo, digamos, en este tono, ahora voy a elegir un tono, ya, este tono. Entonces ahora, si quiero que se vea más cargado el color, más saturado, subo la saturación. Y verán que los colores se hacen más marcados. ¿Sí? Por así decir, más encendidos, más chillones, ¿no? Entonces tampoco puedo llevarlo al 100 porque ya lo malogramos totalmente los píxeles y quedó fatal. Entonces es cuestión de buscar un equilibrio. También aquí no les puedo decir solo coloquen 20, 21 porque no sé qué tipo de imagen cada uno va a utilizar, ¿no? Entonces no es que haya un parámetro fijo, pero la saturación no lo muevan si es que solo quieren cambiar de tono, nada más cambien los tonos. Pero si quieren saturar un poco los colores, suban de manera prudente, ¿no? No tanto. No pasado los 30 ya se está quemando la imagen, ¿no? Entonces, pueden subir hasta 28 por ahí quizás, ¿no? Que también depende de la imagen que tengan. Y por último, bueno, la luminosidad no lo muevo en este caso, porque acá si subo la luminosidad ya lo hice blanco, mucha luz, y lo bajo y ya está muy negro, ¿no? Entonces acá lo dejo en 0, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice un ajuste de tono y saturación. Vamos a bajar para que no esté tan marcado la saturación. Pero si yo quisiera cambiar todo a un solo tono, entonces ahí activo la opción de colorear. Y cuando activo la opción de colorear, entonces puedo pintar todo de un solo tono. ¿Ven? Todo de un solo tono. ¿Por qué? Porque estoy activando la opción de colorear. ¿Sí? En cambio, cuando está desactivado, en base a los colores que ya tiene, tomando como referencia esos tonos base,
es lo que va a cambiar. ¿Sí? Nada más, esa es la diferencia. Al igual que ya les había explicado, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera ir a cambiar de color a blanco y negro, aplico esta opción de blanco y negro, y con estos reguladores cambiamos, ¿no? No de color, sino lo que estamos haciendo es acentuando más quizás parte de las sombras, si marco más de rojo, si marco el azul también, pues, ¿no? Se va a oscurecer un poco más ciertas áreas, pero el resultado de blanco y negro ya está dado, pues, ¿no? Ya está dado en nuestra capa de ajuste, o sea, uno no lo tiene que hacer. Solo puedes aclarar ciertas áreas, pues, ¿no? Miren, ahí pueden ir aclarando o oscureciendo. Pero no lo vayan a poner todo en 100 o en 0 porque ya pierde totalmente el acabado, ¿no? El ajuste de blanco y negro. Luego tenemos equilibrio de color. Pero equilibrio de color no es para este tipo de casos, ¿no? Porque equilibrio de color sobre todo es suponiendo, ¿ya? Que tengo una imagen, por ejemplo, como la de acá. ¿Ya? Y bueno, digamos que el verde está como que muy tenue, ¿no? Queremos que se ponga un poco más saturado. O de repente que tenga más tono verde. Entonces lo que hacemos es ir a equilibrio de color. Vamos a sacar la copia. Y aquí me va a indicar qué es lo que quiero añadir, pues, ¿no? Más verde, más amarillo, más azul. Si subo el verde, obviamente seguirá viendo todo más verde. Pero todo, miren, toda la imagen, todo. Pero, en todo caso, ¿qué puedo utilizar también? Acá nos dice mediotonos, sombras o iluminaciones, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mejorar? Obviamente son los mediotonos. Por eso es que estoy marcando de esta manera, ¿no? Porque si fuera las sombras, miren, ahora se oscurece, pero de verde. Y si pongo iluminación, se aclara, pero de verde, todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque elegí iluminaciones. Entonces, acá yo debo elegir lo que deseo mejorar. Pero, pues, obviamente, ¿qué pasa si yo solo quiero modificar o mejorar el verde solo de las plantas? Entonces, ¿qué puedo hacer? Activamos en este caso la opción de selección, que en la siguiente sesión vamos a ver a detalle todas las opciones de selección, ¿no? Por ejemplo, hago una selección de esta manera, una selección rápida. Es algo rápido nada más para demostrarles. Lo que no deseo lo deselecciono con menos. Esto veremos a detalle en la siguiente sesión, repito. Y lo que sí necesito, pues vamos a seleccionar. Ya está. Miren, hice una selección rápida. Este área de acá voy a deseleccionar para que no se vaya a pintar también. ¿Ya? Entonces, suponiendo que ya he seleccionado todo el área que deseo mejorar, no necesito crear capas, no necesito copiar, pegar, nada, porque este es el área que quiero modificar o mejorar el color. Entonces, ¿qué hago? Simplemente vamos a ir a la capa de ajuste y elijo lo que quiero aplicar, equilibrio de color. Y verán que se genera de por sí una máscara de forma automática del área seleccionada y ahora sí lo ponemos de verde. Y miren, así lo subo al verde totalmente, no afectó a nada de la imagen, del fondo ni nada, solo a ese área seleccionada, ¿no? Entonces ahí ya puedo hacer este juego de tono verde y ya está. Si oculto la capa, tenía esto, y si activo, tengo esto. Pero además, esta capa no la podemos dejar así, ¿no? Entonces podemos multiplicar o de repente ver cuál de estas opciones, ¿no? Como luz fuerte y bajar un poco la opacidad. Entonces, esto hace que se mezcle más esta capa de ajuste con los tonos, los colores de la imagen base. Si yo lo dejo en normal, es como que estoy cambiando de color y ahí lo dejo, ¿no? Entonces, lo bueno es que con estas opciones de fusión ya podemos hacer por eso se llaman opciones de fusión, porque lo que hará es que el resultado mejore. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Esto sí desactivo y esto sí lo hago visible. Y si estuviera en modo normal, se vería así. Y se siente como que estuviera encima nada más, ¿no? Entonces lo bueno es que con estas opciones ya podemos mejorar. ¿Listo? Entonces ahora vamos a abrir otra imagen. Ya esto de acá lo vamos a cerrar. Y ya vamos a darnos con una imagen un poco más complicada. Una imagen mucho más complicada
es la de acá. Entonces, de hecho, esta imagen, todos lo verán como que bastante azul, ¿no? Cian, azul. Pero estamos hablando de una imagen RGB, ¿no? Aquí está, no es CMYK. Entonces, no tiene cian, tiene azul. ¿Qué es lo que hacemos? Primero vamos a ir a los canales, ¿sí? Presten atención aquí, por favor. Vamos a canales y en canales vamos a detectar el rojo, verde y azul, ¿no? Verde, rojo. Y este es el azul. Entonces, digamos que yo quiero quedarme solo con la capa, o perdón, el canal de color azul. Si yo quiero cargar una selección, ¿ya? Porque, repito, esto es la imagen con los tres canales. Si oculto el rojo, solo queda verde y azul. Si oculto el verde, queda azul. Quiere decir que esto que estamos viendo ahorita es todo lo que es azul. Entonces, ¿eso cómo lo selecciono? ¿No? Entonces, vamos a la parte inferior y encontramos un icono que dice cargar canal como selección. Ya está, ya se cargó ese canal como selección. Pero ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir, esto lo dejamos acá activado, ¿no? Pero solo nos quedamos acá con esta capa azul, porque solo quiero cargar selección de esta capa, no de todo. Pero nos vamos nuevamente a capas, ¿sí? Ojo, primero vamos a canales, elijo el canal que quiero modificar o mejorar, cargamos la selección y ahora nos vamos a capas, sin soltar, sin deseleccionar nada, y vamos a crear directamente una capa de ajuste. Digamos, equilibrio de color. Y verán que se genera una capa de ajuste con el área seleccionada de la capa o del canal azul. ¿Sí? Entonces ya se generó una capa de ajuste de equilibrio de color específicamente para ese área seleccionada del canal azul. Quiere decir que el ajuste que yo haga ahora de equilibrio de color solo afectará a ese canal azul, no va a afectar al canal verde ni rojo. Entonces, ahora sí, vamos a modificar acá, por ejemplo, no azul, pues no, ya demasiado azul. Entonces, le damos amarillo totalmente. También subimos un poco de rojo. Magenta un poquito, pero más rojo y amarillo. ¿Ya? Hasta ahí ya mejoró de manera prudente. Pero seguimos trabajando solo con el canal azul. Entonces, ¿cómo hago para volver a cargar nuevamente la selección de ese canal? Presiono control y hago clic sobre la miniatura o de nuevo hago el mismo procedimiento. Cualquiera de las opciones es válida. Vamos a elegir, en este caso, tono saturación, ¿no? Podemos elegir tono saturación o también el contraste. Vamos a elegir contraste primero. Vamos a subir un poco el brillo. Miren, estoy subiendo el brillo y el contraste también, ¿no? El contraste de por sí, si subo, ya lo va a marcar demasiado la sombra, ¿no? Así es que hay que buscar un equilibrio. Y el brillo tampoco tanto, ¿no? Porque ya lo hace muy blanco. Entonces ahí más o menos mejoramos. Ahora, aparte de ello, creo que trabajando con una capa de niveles quedaría muy bien, pero la capa de niveles ya no sería solo para esta selección. La capa de niveles sería para todo. Entonces, vamos a generar una capa de ajustes de niveles y vamos a acentuar medio tonos y sombra, ¿no? Y vamos a aclarar un poco. Eso es en general para todo. ¿Ya? Y ahora voy a activar o voy a cargar selección solo del canal rojo, ya no del azul, ahora del canal rojo, cargo una selección. Nuevamente vamos aquí y vamos a aplicar otra opción, pero en este caso equilibrio de color. Ya está. Pero ahora verán que la capa, ¿no? que se ha creado acá con la selección del canal rojo es distinto a este otro que era del canal azul. ¿No? ¿Por qué? Porque ya les dije que cada canal da como resultado, ¿no? La mezcla, el RGB. Entonces vamos a poner aquí, selecciono, y esto podemos subir un poco más del tono rojo, y miren, solo está subiendo el rojo a esa capa, no a toda la imagen. Pero ya con eso contrastamos para que no se vea todo tan azul. ¿No? Entonces verde, no. Magenta de manera muy sutil. Rojo sí.
¿no? Ahí ya de por sí mejoró. Vamos a ocultar, miren, todas estas capas. Esto era el antes, y ya con esto mejoró bastante, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos aplicar? Puedo aplicar una capa igual en general para todo, que podría ser fácilmente un equilibrio, bueno, equilibrio ya no, sino un filtro. Estos filtros de fotografía, ¿no? Que son algunos que pueden ayudar dependiendo de la imagen, ¿no? Acá, por ejemplo, no me conviene usar, digamos, un azul, ¿no? Para nada, porque ya sería volver a lo mismo. Aunque no lo mismo porque ya está mejorado, pero aún así, ¿no? Entonces podemos utilizar de repente un sepia, pero bajar un poco la densidad para que no sea muy marcado. Si subo mucho, ya se vería como una foto antigua, ¿no? Entonces podemos usar como un filtro o también como colorear toda la capa, ¿no? Todas las capas, ¿no? Puede ser cualquiera de las opciones. También vamos a ver otras alternativas, verde, cian, amarillo, más naranja, más rojo. Entonces, esto va a depender mucho de la imagen que tengan al final como resultado, ¿no? Yo puedo aplicar un sepia y finalmente, o sea, no lo dejo así, puedo también fusionar con alguna de las opciones, ¿no? De repente tono, perdón, color o tono, uno de los dos. Entonces, si oculto, miren, se ve un poco azul, y si activo, no lo hago visible y ya se ve mucho mejor, ¿no? La mejora, pues, ¿no? De los tonos. Entonces, ocultamos todo antes y después. ¿Sí? Entonces, miren cuánto ha mejorado, pero por canales, ¿no? Por canales, porque si abro, miren, voy a abrir nuevamente o voy a ocultar nada más, voy a sacar un duplicado. Ya, miren, estas son las capas, ¿no? Con las que hemos mejorado. Pero ahora saco un duplicado. Es más, lo que haré es lo siguiente. Voy a seleccionar esta capa de la imagen más todas estas capas y con control G agrupamos para que sea un grupo de capas. Entonces puedo editar esto otro aparte, ocultando todo ese grupo de capas y normal no se afecta porque está aparte guardado en un grupo de capas. Entonces, si yo activo directamente solo, digamos, equilibrio de color, ¿no? Directamente sobre toda la capa, sin usar canales ni nada, estoy trabajando solo sobre la imagen completa, ya mezclado los colores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer si subo amarillo o si subo rojo? Miren, se ve fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos afectando a todos los canales. Entonces, no vamos a lograr definitivamente nada de esta manera. Así sube el amarillo al 100% y el rojo, miren, no me ayuda. No, no hay forma. O sea, ¿a qué voy con esto? Que con una sola capa de ajuste no se logra un resultado, ¿no? Y menos de esta manera. Pero la diferencia cuando trabajamos con las capas con los canales es mucho más específica. Si la imagen sería muy verde, pues también podría utilizar la capa, ¿no? De repente verde, cargo la selección y ya puedo hacer el ajuste. Entonces, miren, vamos a hacer un ajuste más sobre esta capa. De repente ahí nos ayuda en algo. Así que estoy sobre esta imagen, no la de acá. He ingresado al grupo, ¿ya? Y ahora vamos a aplicar una capa. Miren, selecciono, ¿no? Es el verde, el que he elegido ahora, verde. Vamos a crear una capa de ajuste, pero por aquí. Bueno, aquí está bien. Y ahí ya lo trasladamos. Y vamos a aplicar una capa de ajuste de, a ver, tono, saturación, no, vamos a tener equilibrio de color. Ya, todavía no se ha aplicado nada, ¿no? Entonces no importa si está debajo o por encima, porque todas las capas están afectando a su respectiva selección. Al igual que en este caso está afectando a su respectiva selección, que sería el canal verde. Entonces ahí podemos, ¿no? De repente es este área superior, ¿no? Más detalles. Si subimos rojo, no nos ayuda. Verde ya no, pues no se supone que elegí el verde. Si subo verde ya se ve más verde. ¿Eh? Amarillo sí, ¿no? Amarillo
bajando o subiendo el amarillo y puede mejorar más, ¿no? Le da un poco de color. Cian no, definitivamente. Magenta tampoco, entonces esto lo dejamos en 0 y en 0. Pero, ojo, esto solo es selección del canal verde, ¿no? Entonces, ahí puede mejorar. O también podemos, voy a quitar esta capa de ajuste. ¿Ya? Miren, para cargar la selección, solamente elijo el canal y le damos clic a este círculo con línea discontinua. Una vez que ya se cargó, creo, o bueno, añadimos la capa de ajuste que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con exposición, ¿no? Entonces podemos desplazar un poquito hacia abajo para que, ¿no?, se pueda ver un poco todo en conjunto con mejoras de color. Si subimos demasiado ya se verá muy blanco. La exposición es la luz también. Entonces en exposición no se necesita. Esto, miren, definitivamente lo vuelve más azul, ¿no? Pero ahí ya mejora bastante. ¿Ve? Sin esto y con esto ya mejora más todavía, ¿no? Con esta capa. Y por último vamos a añadir una capa, pero en este caso sería otro distinto, que es corrección selectiva. ¿Para qué sirve la corrección selectiva? Bueno, con la corrección selectiva yo puedo elegir todo lo que es rojo y subir más ese tono de lo rojo. Por ejemplo, elijo rojo, pero aquí vamos a ver magenta y amarillo, y ambos, miren, los subo totalmente al magenta, subo el amarillo, y lo que hará mezclando esos dos es mejorar ese acabado, ¿no? También puedo elegir el magenta. ¿Ven? Si bajo, miren cómo se pone la polera, el polo, ¿no?, de la chica, y si subo, se pone más rojo. Por ende, todo lo que es rojo también ha tomado más color. Amarillo, si bajo, se vuelve un poco rosado, así es que debo subir al 100 también. Amarillo y magenta para que me dé rojo. ¿No? Cian no, pues si subo cian, de nuevo vamos a volver a lo mismo, pero si bajo, ya quité todo lo que es cian, y ya mejoró muchísimo más. Entonces, miren, sin esta capa y con esta capa ya mejoramos bastante. ¿No? Al igual, esta capa de ajuste lo podemos subir hasta aquí para que afecte a todas las capas y no solo afecte pues a la capa que tenemos debajo. ¿Ya? Entonces, estas dos últimas capas de ajuste, ¿no?, la de acá, que es la de densidad, ¿no?, esta de acá, el otro, perdón, el filtro, y el otro que es de corrección selectiva, debe estar al final. Entonces, miren, tenemos todas estas capas de ajustes que finalmente nos dieron este resultado, ¿no? Esto fue el antes, y ya con estas capas, esto es el después. Y eso sería la mejor. Verán que todo está mediante capas de ajuste, y la capa de la imagen original se mantiene intacta, ¿no? No se ha modificado directamente. Entonces, esto es un grupo. Si yo este grupo lo contraigo, oculto el ojito y se va a ocultar todo lo que está dentro de ese grupo. Puedo activar nuevamente la otra copia que está afuera, y para que vean la diferencia, si voy a imagen ajustes y digamos cambio el equilibrio de color directamente sobre esto, ¿no?, puedo hacer, digamos, este ajuste, pero no tengo la opción de volver, salvo con control Z. Pero ¿qué pasa si ya avancé bastante? Ya no voy a poder regresar, ¿no? Entonces, para eso mismo se trabaja con las capas de ajuste. Las capas de fusión solo afectan a la capa que tenemos debajo, no a las que están todas debajo, ¿no?, solo a la que está debajo, ¿no? Por ejemplo, aquí, acá hay un claro ejemplo, ¿no? Está afectando esta capa de acá abajo porque, bueno, solo hay dos. Esta capa no, porque está oculta, ¿sí? Pero tengo mi capa de ajuste con su respectiva capa, o perdón, con su respectiva opción de fusión, y debajo tengo la imagen. Bueno, no hay problema, sí, no hay problema con la versión. Ya les comenté que no hay problema con la versión. De hecho, yo les estoy dando alternativas, ¿no? O sea, yo les doy alternativas de, por ejemplo, les decía,
Esto que acabo de trabajar ahorita, todo respecto a esta imagen, no tiene nada que ver con la versión, porque no usé ninguna herramienta, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No usé ninguna herramienta, solo usé capa de ajustes, nada más. Entonces, no tiene nada que ver la versión, ¿sí? Entonces, en canales, que tiene toda versión, porque obviamente toda imagen debe de tener canales, porque aquí nos muestra los colores. Y es más, para hacer separación de color, por ejemplo, se hace desde acá. Entonces, solo utilicé canales, utilicé las capas de ajustes que tienen todas las versiones y nada más. Pero sí, lo que les había mencionado respecto a las herramientas, ¿no? La herramienta de quitar, que es una de las herramientas más actuales, ¿sí? También se puede sustituir con parche, se puede sustituir con la opción de rellenar, ¿no? Es decir, voy a abrir una imagen ya para finalizar. Suponiendo que quiero borrar esta pelota de tenis, ¿no? Vamos a, ojo, está bloqueada la imagen. Si ustedes abren la imagen directamente, no van a poder trabajar porque está bloqueada. Entonces saquen un duplicado con control J y ahora sí van a poder trabajar. Entonces, no tengo la herramienta de quitar, profesora, pero no hay problema porque pueden utilizar la herramienta de relleno o este parche. ¿Cómo se trabaja con relleno? Bueno, debo dibujar con la herramienta lazo el área, luego nos vamos a edición y elijo rellenar con Shift F5. Esta opción nos va a permitir elegir. En este caso, lo que yo quiero es rellenar según el contenido, no según el color de fondo, color frontal, no. Lo que quiero es según el contenido. Lo que vamos a hacer es reemplazar, pero de forma normal, no multiplicar ni nada de ello. ¿Por qué estas opciones nos muestra aquí alternativas? Mejor dicho, porque no todas las imágenes son iguales, pues, ¿no? Entonces le damos ahora OK y ya está. Con control D, deselecciono. ¿Sí? Entonces también les decía que si yo quiero sacar una copia de este elemento, de repetir de repente, entonces quizás con esta alternativa, y algunos no tienen estas opciones de capa vía copiar, vía cortar, es más, se darán cuenta que ni siquiera uso esta barra de tareas contextuales porque estoy pensando en todos, ¿no? Entonces lo que hago, en este caso, es solo copiar con la tecla, control C, control V, y ya lo llevé a otra capa. ¿No? Entonces ahora solo es un tema ya de trabajar con máscara. Por ejemplo, trabajamos con máscara, puedo dibujar. Recuerden que la máscara no solo es con las herramientas de selección, ¿no? Digamos, dibujo con pluma, control, enter, cargo selección, vamos a máscara y ya está. Ahora sí puedo desvanecer esos bordes con pincel, un pincel negro, con bordes dureza al 0 y el tamaño un poco más grande. Y ya puedo empezar a desvanecer todo ese borde para que se mezcle mejor con el fondo. Y ya está. Entonces puedo sacar más copias con Alt, Alt, Alt. Y si queremos seguir desvaneciendo, ¿no? Queremos seguir desvaneciendo los bordes, no hay problema porque estamos con máscara. Activo la máscara, activo pincel y sigo desvaneciendo estos bordes. Eso es lo bueno de trabajar con máscara. ¿Sí? Entonces ahí les di todas las alternativas que puedan tener en el tema de estas herramientas, ¿no? Porque claro, con la otra herramienta, miren, voy a ocultar todas las capas de copia y con esta herramienta actual que es quitar, un solo clic dibujo esto, un clic porque todavía no suelto el clic, ahora suelto el clic y ya está. Puedo dibujar con parche, pero ojo, debo seleccionar bien todo el área, fuera, y debe estar en origen y traslado. Control D de selección. ¿Sí? Entonces, estas son las alternativas que les van a facilitar el trabajo. Recuerden que esta barra de tarea contextual, si por ejemplo yo selecciono este área, me dice relleno generativo. ¿Qué quiere decir? Que puedo colocar acá, digamos, vamos a poner pelota de tenis y vamos a generar. Ahora vamos a ver qué nos da. Eso es en la versión actual, pues, ¿no? La versión beta,
que nos da la opción de generar contenido. Pues. Miren, me ha mostrado una pelotita muy parecida a la que ya había. Acá me da opciones para elegir. Pero está casi sustituyendo la que ya tenía, ¿no? Casi no ha variado nada. ¿Sí? Ha variado de esta forma. Antes y después. Entonces, bueno, algo que sí les mencioné desde el inicio es que no se van dando problemas por la versión, porque, bueno, lo que estamos utilizando en realidad es un poco de todo, pero se está viendo alternativas también. Control de selección, ¿sí? Entonces, más que nada, de eso o en eso consiste, pues, ¿no? Las actualizaciones de las versiones, porque ahora todo se está basando, pues, en la inteligencia artificial y eso facilita, en cierto modo, ayuda, pero nos da un acercamiento a lo que buscamos, pero a veces puede coincidir, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Aquí